Hola a todos, mi nombre es Diana y el día de hoy voy a compartir con ustedes mi libro favorito. Así que comenzamos. Atención, este video contiene spoilers, así que si están pensando en leerlo, definitivamente se los recomiendo. Para mí fue un 5 estrellas de 5. Y bueno, si escuchan por ahí algún ruido, es mi perra que está durmiendo, roncando y moviéndose por todas partes porque, claro, este es su reino y yo soy una intrusa. Es la reina de la casa. El libro que yo tengo aquí es la versión en inglés. La versión en español se llama Una educación y les voy a dejar el link en la descripción del video. Este libro tiene 4.47 estrellas de 5 en Goodreads y personalmente para mí fue un 5. Y bueno, lo encontré en una librería hace algunos años, lo veía todo el tiempo en los estantes como en el top 10 y me dio curiosidad, así que lo compré. No tenía expectativas muy altas al respecto, pero ha sido la sorpresa más grata que he tenido comprando libros así de las recomendaciones en librerías. Este es un libro muy conmovedor y sorprendente en el que Tara nos lleva a través de su niñez hasta la edad adulta y todos los obstáculos que ella tuvo que enfrentar para poder superarse, para poder alcanzar una educación. Es una mezcla de memorias personales, pero también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación y a cuestionar nuestras creencias. La historia de Tara es muy peculiar y pienso que en un mundo que le presta tanta atención a las Kardashians o a Bárbara de Regil o montones de influencers que personalmente no creo que nos dejen algún mensaje o nos ayuden a crecer como personas de alguna manera, necesitamos más personas como ella. Tara Westover nació en Idaho en 1986 en una familia mormona fundamentalista. Su papá tenía ideas muy radicales sobre un futuro apocalíptico. Él no creía en el gobierno, no creía en ir al doctor, vaya, ni siquiera enviaba a sus hijos a la escuela, al punto en que Tara no tenía ni siquiera un certificado de nacimiento hasta que cumplió los 9 años. Ellos nunca fueron al médico, nunca fueron al dentista, nunca se vacunó. Y su padre les inculcó todas estas ideas a sus hijos, quienes ciegamente creyeron en todo lo que él expresaba. Entonces, la primera etapa de su vida ella prácticamente no existía en el sistema, no existía en el mapa. Y es muy interesante cómo toda esta situación se presenta en un país de primer mundo, como lo es Estados Unidos, y cómo las instituciones no tienen control completo de este tipo de situaciones. En una entrevista, Tara comparte que su idea al escribir este libro era escribir solamente sobre su trayecto en cuanto a educación, pero al final se dio cuenta de que era imposible contar su historia sin mencionar a su familia. Entonces, para mantener la privacidad de ellos, les cambia el nombre, les da seudónimos. En el transcurso de la narración, Tara menciona que su padre probablemente cae en la categoría de trastorno bipolar. Pero esto es algo que llegó tardíamente en su vida. Mientras ella era pequeña o adolescente, jamás se cuestionó las ideas de su padre y para ella la forma en que vivía era de lo más normal. Su papá tenía una chatarrera y ponía a sus hijos a trabajar ahí. Las condiciones en las que ellos trabajaban eran extremadamente peligrosas y de hecho ella durante algunas de las historias en el libro narra cómo tuvo varios accidentes y sufrió varias heridas, que prácticamente es un milagro que nadie se haya matado en las labores del trabajo. Por otro lado, su mamá era partera
y pues se dedicaba también a hacer remedios con hierbas pues para atender a sus hijos y a otras personas de su comunidad, porque como mencionó antes, ellos no creían en la medicina, no creían en ir al médico. Tara nunca cuestionó los valores de su padre ni la intención detrás de todas estas ideologías. Ella tampoco guarda rencor y es algo muy interesante porque, o sea, para ella, mientras crecía, su padre tenía la razón. Incluso si ella veía que otros niños en la comunidad iban a la escuela y recibían atención médica, etc., ella sinceramente pensaba que su estilo de vida era el correcto, que su padre estaba en lo correcto y que pobrecitos de los otros niños porque iban a la escuela a que les lavaran el cerebro para que después el gobierno iba a tomar control de todos, ¿no? En el transcurso de los años y pues debido al ambiente disfuncional en el que ella y sus hermanos crecieron, uno de sus hermanos empezó a demostrar las mismas tendencias de su padre y recurría a la violencia física para tratar de controlarla. En un punto de la historia, uno de sus hermanos rompe con la familia y se va a perseguir una educación. Y es gracias a este hermano que eventualmente regresa a hablar con ella, a influirla, a tratar de convencerla de salirse de ahí, lo cual fue difícil pues porque ella no tenía ni los recursos económicos, pero el obstáculo más fuerte fue tratar de cambiar su opinión y aceptar que tal vez había una vida más allá de lo que su padre le había inculcado. Tara había aprendido a leer y a escribir porque su padre creía en que cada quien podía aprender lo que quisieran sin necesidad de ir a la escuela, lo cual pues es verdad. Y ella después en una entrevista también platicó que eso es uno de las cosas positivas que le inculcó su familia, ¿no? De creer en ti mismo, de empoderarte, de aprender para poder salir adelante. Hasta ese entonces no había recibido una educación adecuada, o sea, solamente había leído libros que iban de acuerdo a las creencias de su padre, pues prácticamente lavado de cerebro, ¿no? Entonces, ella narra cómo es que tuvo que aprender álgebra solita para poder aplicar a la universidad y cómo tenía que hacerlo a escondidas de su padre porque él no aprobaba de esta decisión. Eventualmente ella consigue entrar a una universidad pública y después nos narra el choque emocional e intelectual que fue pues empezar a integrarse a la sociedad, porque ella no tenía rutina de higiene normal, porque su padre pues pensaba que, ¿eso qué, no? O sea, entonces no se bañaba, no se lavaba las manos después de ir al baño, y ese tipo de cositas que empezaron a ocasionarle algunos conflictos con sus compañeras de piso, de dormitorio de estudiante o con compañeros de clase. Ella menciona que un punto que definió hacia dónde quería dirigirse profesionalmente fue durante una clase cuando empezaron a hablar del Holocausto y que ella levantó la mano y preguntó ¿y qué es el Holocausto? Y que el profesor, o sea, pensó que me estás tomando el pelo, niña, y sus compañeros se rieron. Y ella verdaderamente no sabía, ella jamás había escuchado sobre el Holocausto, jamás había entendido la guerra civil estadounidense, la lucha de las personas afroamericanas para poder recibir un trato igualitario, ¿no? Y ella incluso en otra entrevista cuenta, o sea, que dice, me da pena, pero o sea, ella lo que había leído con su padre es que la lucha contra la esclavitud había sido algo muy duro, muy difícil, pero pues para las personas blancas, ¿no? O sea, para los dueños de los esclavos. O sea, para que se den una idea de su realidad, ¿no? Y cuando ella escucha sobre el Holocausto es cuando empieza a indagar más en la historia, a tratar de entender. Y esa experiencia fue clave para fundar lo que después la iba a llevar a terminar
ganando una beca para un doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Tara también nos platica lo extremadamente difícil que fue para ella estudiar, que al principio ella solamente estaba enfocada en tratar de ganar dinero para sobrevivir. Ella no tenía dinero suficiente para poder comprarse su desayuno en la universidad como los demás estudiantes. Trabajaba en la cocina para poder ganarse el pan de cada día. Cuenta en una ocasión que por un problema de una muela que le iba a costar alrededor de $1,400 arreglar, casi abandona la escuela, y como ella hasta ese entonces se había rehusado a aceptar ayuda de los demás, pues principalmente por el pensamiento que le había inculcado su papá de que nunca aceptes dinero del gobierno, nunca aceptes dinero de los demás, porque después van a tratar de sacar ventaja de ti o manipularte. Hasta que menciona a una persona que literalmente así de su bolsillo sacó el dinero, así: ve, arréglate esta muela, que esa no sea la excusa por la cual tú dejas de estudiar. Y finalmente pues ella acepta la ayuda y, como les platicaba antes, pues terminó yéndose a estudiar a Cambridge en el Reino Unido. También cuenta que desde que ella empezó su educación formal, ya fuera de casa y todo, su padre en diferentes ocasiones trató de controlarla, de regresarla a su casa. Y pues igual tratar de lavarle el cerebro de que eso no era para ella. Tara incluso cuenta que en una ocasión cuando era niña le preguntaban en la iglesia que escribiera pues cómo se veía ella dentro de 5 años, y en aquel entonces tenía 12 o algo así. Entonces ella ya a los 17 ya se veía como partera, como su mamá, y pues ya casada y con un hijo. O sea, eso era la mayor aspiración de su vida. Entonces ella jamás se imaginó que iba a terminar con una educación de posgrado. Y fue, de hecho, gracias a algunos de sus profesores y mentores en la universidad que ella se enteró pues de los recursos que había, la apoyaron, la motivaron a que solicitara esas becas y también para que escribiera el libro. Y este libro salió en el 2018 y fue un bestseller. Creo que el mismo año más o menos en el que salió la biografía de Michelle Obama, que en retrospectiva, o sea, nada que ver, 1000 veces mejor este libro, y la manera en que ella lo escribe lo trató de hacer como una historia, ¿no? Una narración. Y pues ella dice que ha recibido comentarios, o sea, de que la gente a veces proyecta sus propias opiniones en la manera en que interpretan su historia. Y pues ella dice bienvenidos, ¿no? El propósito de ella al escribir este libro es pues tratar de llegar a personas que tal vez como ella viven en situaciones de marginación. Y Tara se volvió súper famosa a raíz de este libro. Y, o sea, si la buscan en YouTube van a encontrar entrevistas con Bill Gates, con la CNN, con medios internacionales. Es una persona muy inteligente, muy centrada, y pues yo pienso que ha sido un regalo tan bonito al mundo compartir su historia. La parte triste de la historia es que pues debido a la mentalidad de su papá, de su hermano, ella cortó con la mayoría de su familia. A la vez recibió apoyo de otros familiares, tías, tíos. Su hermano, por supuesto, que siempre la ha apoyado. Y bueno, yo amé este libro. Creo que es un mensaje hermoso, y ella también reconoce que no habría podido salir adelante de no ser por haber tenido a ciertas personas en su vida que en diferentes momentos influyeron su trayectoria y la apoyaron. También en otras entrevistas menciona que está consciente que probablemente si esta situación se hubiera dado al día de hoy, tal vez no habría podido permitirse siquiera entrar a la universidad pública, porque los costos de la educación en Estados Unidos son desorbitantes, ¿no? Y prohibitivos, francamente,
para muchas personas. Es un libro que aborda pues muchos temas y ella lo hace de una manera tan elocuente, tan carismática, tan dulce en cierta manera, que yo, o sea, les recomiendo así 100% este libro. O sea, si hay algo, si están buscando qué leer y no saben qué, este es el libro. Tara escribió un artículo en el New York Times después del libro, porque muchas personas empezaron a tomar el libro como su historia, a decir que era un ejemplo del sueño americano, ¿no? De que, ay, no, pues pues esto demuestra que en América todo se puede. Y ella dice, no, oye, espérame, no. Esto demuestra que hay desigualdad. Esto demuestra que no todos tienen acceso a una educación básica, que es un derecho humano básico y que todos damos por sentado y muchas veces no se valora. Y también ella es promotora de la educación y ha hablado en diferentes medios, plataformas, tratando de crear conciencia de lo inaccesible, lo prohibitiva que es la educación y lo limitadas que son las oportunidades de desarrollo personal para aquellos que no nacieron en la cuna del privilegio. Y bueno, hasta aquí los comentarios. Si ustedes ya leyeron el libro, por favor escriban en los comentarios qué opinan. De igual manera, si tienen alguna otra recomendación parecida, se los agradecería mucho. A mí me gustan mucho los libros que dejan un mensaje, o sea, no importa si es ficción o es no ficción. Muchas gracias por el video y si les gustaría seguir recibiendo videos con contenido similar, no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.